Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que duele, que de mi vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que duele, que de mi vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que de mi vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios vivo, de su esencia, hambre de su esencia, hambre de tu Mis hermanos queridos, hay una promesa del Señor en Malaquías 3:10 que nos dice que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Amén.
Esa es la palabra que nos deja el Señor en este día. ¿Y qué son las bendiciones? Dice que la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones, pero no tan solo en lo material, en lo económico, sino también en lo espiritual, en lo intelectual, en lo familiar, en lo social. El Señor nos bendice grandemente. Señor que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia a agradecerte un día más de vida, Señor. Gracias por esa bendición, Señor, que tú nos das a los que confían en ti, Señor. Nos aferramos en tus promesas y te creemos, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Bendice la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Muy buenas tardes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo conquistan? ¿Cuántas veces ha escuchado esto en la radio o cuántas veces ha escuchado esto en algún programa de televisión cristiano? ¿O cuántas veces ha escuchado alguna prédica en la radio y haciendo el énfasis que el reino de los cielos es de los valientes y que los valientes lo arrebatan? ¿Cuántas veces, no? Mayormente ocurre en iglesias de conquista, en iglesias de prosperidad, donde se arrebata la bendición de Dios, donde se enseña que hay que arrebatar la bendición de Dios. Y a veces se toman ejemplos que hasta no están bien tomados. Ya de por sí no está bien tomado ese versículo que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben? Este texto que tanto énfasis se hace en muchas iglesias de conquista, está mal utilizado. Hay creyentes que creen que el reino de los cielos es de los valientes y que ellos lo arrebatan, que los creyentes arrebatan las bendiciones de Dios. Y es sacado tan fuera de contexto. Suena tan ilógico. Es como si usted, papá o mamá, su hijo le va a pedir algo y se lo tiene que arrebatar. Es como si usted, hermana, hubiese hecho un rico postre con dulce de leche y que su hijo, para comer de ese postre, tiene que venir y arrebatárselo. ¿No es cierto que usted se lo va a dar en el momento oportuno? Seguramente después del almuerzo, después de la cena, se lo va a dar. No se lo va a dar en otro horario. No se lo va a dar en otro tiempo. El creyente no tiene que arrebatar las bendiciones de Dios. Cuando Dios tiene bendiciones para sus hijos, Dios se los da. Y puntualmente lo que está diciendo este texto es que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos pretenden arrebatarlo. Dice en otra de las versiones NTV. Pretenden, sufre violencia porque
el reino que ya fue vencido, el reino de Satanás que fue vencido en la cruz, y la maldad y las huestes de maldad, lo que pretenden es que el reino de los cielos no tenga cumplimiento acá en la tierra. Ellos son los que pretenden arrebatar el reino de los cielos, los demonios. Los demonios son los que pretenden que nosotros, como hijos de Dios, no hagamos lo que tenemos que hacer acá en la tierra. Así que usted no tiene que arrebatar nada. Si usted cree que tiene que arrebatar la bendición de Dios, ojalá desde este rinconcito lo pueda ayudar. Usted no tiene que arrebatar lo que Dios tiene para usted, lo que tiene para mí, lo que tiene para la iglesia. No lo tengo que arrebatar. Es verdad que hay que ser valientes en el Señor. Recuerden cuando Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. De hecho, el apóstol Pablo dijo que el reino de los cielos, o la tarea nuestra acá en la tierra, no es de cobardes, es de valientes. Pero no para arrebatar lo que Dios tiene para mí, sino para que tenga cumplimiento lo que Dios tiene para mí, esperándolo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas de estas organizaciones, normalmente de conquista, de prosperidad, de éxito, lo que llevan es a que el creyente tiene que arrebatar la bendición. Es más, yo he escuchado a personas diciéndole, Señor, te exijo que me des esto o aquello. Te exijo, te demando, proclamo que vas a hacer esto. Y Dios no dijo ni que iba a hacer esto, ni a Dios le podemos exigir nada, ni a Dios le podemos reclamar nada, sino que ante Dios tenemos que acercarnos con ruegos. Mire qué diferencia. ¿Sabe? La traducción a esta palabra, te ruego, está en la Biblia 249 veces. Desde el padre de la fe, Abraham, en adelante, 249 veces. Señor, te ruego. Abraham, Moisés, en el libro de Esther, en Nehemías, en Daniel, en Jeremías, en Ezequiel, por todos lados, te ruego. Mire qué diferencia, ¿no? El reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Ni siquiera lo dicen leyendo las Escrituras, porque las Escrituras hablan de los violentos. El reino de los cielos es de los violentos. Dice, tal cual. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Algunos creen que tienen que arrebatar algo de Dios. Y lo que tiene que haber es una profunda humildad, una profunda humillación para pedirle al Señor que lo que tenemos en nuestro corazón, Él pueda hacerlo, pueda obrar. Qué distinto, qué distinto. Miren lo que dice
en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren qué texto este. ¿Vieron ustedes cuando hay tanta gente que le echa la culpa al diablo de las cosas que ocurren? Esto también yo lo he visto en iglesias, porque yo he estado en distintas organizaciones muy de chiquito, y en aquella organización donde yo estaba, y que lo vi en muchas organizaciones más, de todo se le echaba la culpa al diablo. Este diablo astuto que me hizo pisar el palito. Este diablo horrible que me puso esto delante. Alguno tenía problemas de robo y decía, fue el diablo que me tentó, que me hizo pisar el palito. Fue el diablo. Diablo, te reprendo. Diablo, te echo la culpa. Te echo la culpa del robo, te echo la culpa del adulterio, te echo la culpa de la fornicación, te echo la culpa de mi boca sucia, te echo la culpa de mis vicios. Hoy hay cantidad de gente que le echa la culpa al diablo por sus vicios. Tiene problemas con el cigarrillo, tiene problemas con la droga. En una oportunidad o en varias oportunidades me ha tocado ayudar a gente que tenía problemas con drogas y siempre echaban la culpa al diablo. O el que tiene problemas con el alcohol, o el que tiene problemas con el cigarrillo. Lo mejor es echarle la culpa al diablo. Y Pablo lo dice claro acá en Primera de Corintios. Acá está la solución a todos esos conceptos. Dice Pablo, lo vuelvo a leer, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Así yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera golpeo no como quien golpea al aire. ¿Qué es esto lo que la gente hace cuando reprende al diablo de algo que tiene que cambiar en uno mismo? No le puedo echar la culpa al diablo. No doy golpes al aire. Tengo que dar golpes certeros. Y el problema no está en el diablo, ni el problema está en los demonios, sino que el problema está en nuestra carne. Y el apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Me golpeo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que tengo que agarrar una varita y golpearme para aprender la lección? No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es voy a escarbar acá dentro el problema. Porque no lo tiene ni el diablo ni lo tienen los demonios. Este diablo malvado, sí, ya sé, el diablo es malvado, es padre de maldad, padre de mentira. Pero, ¿saben? Él ya fue vencido en la cruz. No le puedo echar la culpa de nada. Ya fue vencido en la cruz. Que tenemos que conocer sus maquinaciones, como dice Pablo, claro, seguro. Pero no le puedo echar la culpa a él. Porque la última palabra en la toma de decisión de lo que yo quiera hacer, la voy a tener yo y la vas a tener vos. Por lo tanto, ni el reino de los cielos es de los valientes y ellos lo arrebatan, sino que tienen que ir con ruegos al Padre. Ni le puedo echar la culpa de todo al diablo. Este diablo malvado. Miren, yo he visto gente decir este diablo malvado y zapateando el piso. Ustedes están escuchando el audio, escuchen. Yo he
escuchado a gente así, te reprendo, Satanás inmundo, porque... No, el problema era un problema de pecado tuyo y mío. Y del otro, y del otro, y del otro. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No le echo la culpa al diablo, ni le echo la culpa a nadie. Sino que tengo una mente dócil. La mente de Cristo es una mente dócil, que lo acepta. No solamente las Escrituras no dicen que el reino de los cielos es de los valientes y que ellos lo tienen que arrebatar. Esto lo dicen determinadas congregaciones a los que Dios les pedirá cuenta, sino que las Escrituras nos demuestran cómo con ruego tenemos que acercarnos a Dios. Pero hay otro texto todavía más profundo y está en Mateo capítulo 18, versículo 3, donde dice que el reino de los cielos es de los niños, que si no nos volvemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Esto sí dice las Escrituras. No dice que tengo que ser violento, no dice que tengo que arrebatar nada, no dice que le tengo que echar la culpa a otros, sino que lo que las Escrituras dicen es que me tengo que volver como niño y que tengo que creerle al Señor lo que Él me dice y nos dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, no porque me parece que tiene que ocurrir, sino porque Dios me dijo que haga esto, porque va a ocurrir aquello. Y es ahí donde le creo a Dios. No es de los valientes que lo arrebatan, sino que ese texto, lo vuelvo a decir, está diciendo que los malvados son los que con violencia, quieren violentar el reino de los cielos para que no tenga cumplimiento en la tierra. Los demonios no tienen la culpa, no le puedo echar la culpa porque siempre tengo yo la última palabra y vos. Y el reino de los cielos es de los niños, de los sencillos. ¿Se acuerdan cuando le trajeron al Señor a aquellos niños y les decía, Señor, despedilos, decirle que se vayan? Los querían echar. Y el Señor les dijo, no los lleven, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando las Escrituras hablan de la cruz y el apóstol Pablo dice que la cruz es locura a los que se pierden, a esto se refiere. Porque el que es como niño va a comprender que la cruz es poder de Dios. Pero aquel que no se vuelve como niño, dice, es una locura que alguien muera en una cruz para salvarme. Es una locura que yo tengo que recibir a alguien que murió en una cruz y pedirle perdón por mis pecados. Locura, locura, locura. Pero los niños le creen. Los que son más viejos de la iglesia me han escuchado dar este ejemplo. Yo tengo un pastor amigo que ya tiene un hijo muy grande, debe andar cerca de los 40 años, que cuando ese chico tenía 5 años, en invierno, él le decía a su hijo, vamos al río, a la playa. Y el chiquito de 5 años iba corriendo a su cajón a buscar su yort. Lo tomaba y le decía al padre, acá lo tengo, vamos. Pero había un detalle, era el mes de julio, pleno invierno, frío. ¿Qué pasaba? El hijo le creía al padre. ¿Me está invitando a la playa? Vamos. Si papá lo dice, es así. Esto en términos espirituales es semejante. Dios no nos va a invitar
a la playa en invierno. Pero todo lo que salga de la boca de Dios es veraz. De esa manera no estoy dando golpes al aire. Yo he visto cantidad de gente que solo se le ocurrió una idea y la quiso plasmar, adjudicándosela a Dios. Y Dios nunca les dijo esa idea, ni ese plan, sino que simplemente se les ocurrió a ellos. Y los resultados después fueron nefastos. ¿Por qué? Porque Dios nunca les había hablado. ¿Saben? Este tipo de gente muchas veces me recuerdan a los profetas en el tiempo de Elías, cuando Elías les dijo, los desafió y les dijo, vamos a hacer una cosa, aquel que haga descender fuego de lo alto, ese es el Dios poderoso, el Dios verdadero. Y los profetas de Baal pusieron un sacrificio y comenzaron a proclamar ahí que descienda fuego de lo alto, que descienda fuego de lo alto. Y el profeta Elías les decía, ¿será que el Dios de ustedes está durmiendo? ¿Estará trabajando? Tal vez esté descansando. Luego llegó el turno de Elías y dice que acomodó el altar que estaba desordenado. Puso allí el sacrificio. Le agregó un montón de agua. Levantó los ojos a los cielos y le pidió a Dios que descienda. Y descendió fuego de lo alto. A veces aquellos que solo tienen buenas ideas, que no han venido del trono de la gracia de Dios, me recuerdan a esos profetas de Baal. Pueden clamar, pueden tajearse como hacían ellos, se tajeaban, se cortaban como dándole un sacrificio al Dios de ellos que nunca les respondió, porque el Dios de ellos no existe, no tiene vida. Bueno, muchas veces aquella gente que le adjudica cosas a Dios que Dios nunca ha dicho, me recuerdan a esos profetas. Y saben, las iglesias están llenas de gentes así. Y está lleno de iglesias así, que le enseñan a la gente que tiene que arrebatar la bendición de Dios. ¿No es mejor pedirle al Señor que nos hable, que nos dé una palabra sobre eso que estamos esperando y en función a esa palabra de Dios, tener fe y esperar en Dios? Eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. Me viene ahora a la mente el ejemplo de Abraham y Sara. Dios le había prometido a ellos que iban a tener un hijo. El hijo no llegaba, Abraham tenía 100 años, Sara 90 y pico. No lo vi en ningún momento a Abraham arrebatando la palabra. Es más, cuando se manejaron por un arrebato, Sara tuvo una idea totalmente carnal. Le dijo a su marido, allegate a nuestra criada, tené un hijo con ella, y cuando el hijo nazca, yo lo voy a recibir en mis manos y va a ser como mío. Abraham fue, se acercó a su criada, quedó embarazada, nació el chico. Y esto no era lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Lejos de lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y luego la criada, Agar, la menospreció a Sara. Y la echó. Aún Dios tenía un plan con eso. No hay que arrebatar nada. No hay que ser arrebatados
Tengo la sensación como que a veces nosotros los creyentes todos somos como arrebatados. Es como cuando uno va a hacer un asado, ¿vio? Y le pone mucho fuego. En una oportunidad estaba en Estados Unidos, en la casa de unos pastores, y me invitaron a un asado. Fue el asado más rápido que vi en mi vida, porque ellos lo hacen con mucho fuego. Entonces se quema por fuera y por dentro queda crudo. No es el asado que nosotros conocemos, con fuego lento, se cocina despacio, se cocina por fuera, pero se cocina por dentro. Así es el reino de los cielos. Así es como el Señor se maneja. No tenemos que arrebatar nada, no tenemos que proclamar algo así por proclamarlo. Yo he escuchado a algunos que decían, en el nombre de Jesús proclamo que mañana desaparece la pandemia. Y al otro día estaba la pandemia. Y así como les digo la pandemia, les digo cantidad de cosas. Yo he escuchado gente golpear el piso, golpear sus manos con violencia. Señor, te reclamo la libertad por esto. Señor, te reclamo aquello. Señor, te reclamo. Y yo creo que el Señor se ha tapado los oídos. Acércate con clamor, con ruego, que es otra cosa, que es distinto. Señor, te ruego. Hace muchos años tuve una predicación por allá por la década del 90 sería, donde yo manifestaba algo semejante y terminó la reunión y una hermana vino y se me acercó y me dijo, pastor, nosotros somos hijos del rey, nosotros somos reyes y sacerdotes, no tenemos necesidad de rogarle. Entonces yo me senté y le dije, en mi prédica solo utilicé 3 ejemplos de ruego. La senté y seguí escogiéndole ejemplos. Después de mostrarle que había ejemplos en el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, en el resto del Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, terminó la conversación y me dijo, tenés razón. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese diálogo? Porque hay gente que se le ha enseñado que tiene que reclamarle a Dios. Y te vuelvo a dar el ejemplo del postre. Tu hijo no te tiene que reclamar el postre. El flan con dulce de leche. Si vos lo hiciste, se lo hiciste para él. Para que en el momento oportuno lo disfrute. Y lo mires mientras lo saborea y te dice, qué rico mamá o qué rico papá. Y uno lo disfruta eso. Porque lo hemos hecho para ellos. Lo mismo Dios. Todo lo que Dios tiene para nosotros nos lo va a dar, dice la Escritura. Y lo que no nos lo va a dar es porque entiende que no nos va a hacer bien. Sencillamente. Dice allí en Santiago que uno le pide mal a Dios, por eso no recibe. Sencillamente, Dios no nos lo da porque no nos hará bien. No le hagamos decir a Dios lo que no dijo. Sí, hagamos lo que tenemos que hacer cuando Dios nos dice algo. Esa es la mente de un hombre y una mujer espiritual. No le hago decir a Dios lo que no dijo y hago lo que Dios me dijo que haga. Obedientes, sencillos, como niños en época de pandemia, que hacemos caso. Bueno, seamos así con Dios. Dios te bendiga. Te puede ayudar esta palabra
y podamos ser como niños. Dios te bendiga. Amén. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva solo casaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieres que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva solo casaré. Una vertiente de alabanza que llega de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, que va creciendo y avanza. No te detengas, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres el rey de mi vida, yo no callaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres el rey de mi vida, yo no callaré. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va creciendo y avanza. No te detengas, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Una vertiente de alabanza llena mi corazón y llega
Gracias, Señor.